Warren Buffett lanza la alarma sobre la inflación del 2021. En la antigüedad, la gente acudía a los oráculos para saber sobre su futuro. La verdad es que las respuestas que les daban estos oráculos eran confusas, así que los pobres creyentes dejaban su ofrenda y se iban sin saber nada. Pero en las sociedades modernas, los oráculos suelen ser mucho más precisos. Después de todo, tienen internet. El problema es que ahora la gente no escucha lo que tienen que decir. Warren Buffett es conocido como el oráculo de Omaha por la ciudad en la que nació hace 90 años y ha sido la última voz en advertir sobre la inflación en los Estados Unidos. La advertencia la hizo Buffett junto a su socio, asesor y mano derecha, Charlie Munger, de 97 años, el pasado 1 de mayo del 2021, desde Los Ángeles, durante la reunión virtual de accionistas de su fondo de cobertura, Berkshire Hathaway. De todos los temas tratados, este era sobre el que más ansiosamente esperaban una respuesta los participantes. Tal vez conoces el mito de Cassandra, a quien los dioses dieron el don de ver el futuro, pero también la maldición de que nadie le hiciese caso a sus advertencias. Aunque Buffett no está solo en sus advertencias sobre el recalentamiento de la economía, su voz es tal vez la más importante de cuantas han mostrado preocupación hasta ahora. Esta vez, quienes dirigen la economía estadounidense harían bien en oír a estas Cassandras. La pregunta es si lo harán, porque, después de todo, siempre se espera que el gobierno sepa lo que está haciendo. Hoy en Crea y Transforma te hablaremos de por qué Warren Buffett lanza la alarma sobre la inflación del 2021. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En esa reunión de accionistas que te mencionamos, Buffett dijo que el peor riesgo para un negocio es escoger a las personas incorrectas para dirigirlo. Lo importante de esta declaración, que recoge The Wall Street Journal, es que al mismo tiempo Buffett advirtió que estamos viendo un aumento sustancial en los precios. En su advertencia, Buffett se une a otros líderes del mercado, quienes también han mostrado preocupación por la inflación que ya llegó a la economía estadounidense, mientras se recobra de la recesión por la actual situación de salud mundial. Esta podría ser una dura crítica a la manera en la que se dirige la economía estadounidense hoy. Es aquí cuando tiene cabida la siguiente pregunta. ¿Sabe el gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo? Como sabes, luego de la recesión causada por la situación de confinamiento, la peor desde la Gran Depresión, el gobierno de ese país está tratando de que la economía rebote mediante planes de estímulo. Tanto las administraciones de Trump como la de Biden han inyectado dinero a los pequeños negocios, a las administraciones locales e incluso a los contribuyentes individuales. El Tesoro de los Estados Unidos se endeuda a cambio de que la Fed dé unos golpetazos a su mainframe y genere literalmente trillones de dólares digitales. Solo el primer plan de Biden, aprobado por el Congreso a principios de año, alcanzó los 1.9 millones de dólares, es decir, 1.9 trillones, los cuales se suman a los aproximadamente 2.7 que la anterior administración dispuso por esta vía. A la par, se tiene una propuesta de un colosal plan de infraestructura que alcanzaría 2 trillones de dólares, según DW. Incluso si este último plan termina siendo aprobado en el Congreso, aún con enmiendas que lo recorten, su magnitud es asombrosa, y esto se debe a que la recesión desde el primer trimestre del 2020 también lo fue. No se puede ignorar que la recesión dejó ganadores y perdedores. El impacto sobre los últimos no tiene comparación. Tomemos como ejemplo al sector hotelero de los Estados Unidos, que en abril del año pasado había perdido el 50% de sus puestos de trabajo, según reporta Bloomberg. Lo mismo le sucedió al sector del entretenimiento, los viajes y los restaurantes. Hoy, pese a los planes de estímulo, solo se ha recuperado la mitad de esos empleos. Ahora bien, la pregunta es si el gobierno estadounidense hubiese podido hacer otra cosa para tratar de recuperar la economía, sobre todo tomando en cuenta la forma en la que Europa manejó su crisis de deuda soberana en 2011. En aquella ocasión, la receta fue un duro control fiscal, en lugar de una expansión monetaria, y ese fue el gatillo de la crisis griega. También puso en jaque a la economía italiana. Pero, incluso como el mejor resultado posible de tal política de austeridad es una recuperación lenta, la administración de Biden no tenía muchos incentivos para mantener cerrado el grifo de dólares. Entonces, sin otra alternativa que imprimir billetes con la cara de Washington,
cosa que históricamente ha arruinado economías enteras, se puede pensar que al menos el gobierno tiene una estrategia para impedir que la inflación se desborde. Esperemos que así sea. De momento, lo que sí conocemos es la sencilla explicación de Buffett sobre el efecto de los planes de recuperación económica, y en la que textualmente expresó que la gente tiene dinero en los bolsillos y con ello paga precios más altos. Por eso, continúa el oráculo de Omaha. El dinero está siendo redirigido de un pequeño sector de la economía hacia el resto porque todo el mundo tiene más efectivo disponible. Fin de la cita. Según una investigación del Bank of America, las materias primas, el transporte y la mano de obra son los disparadores de la inflación ahora mismo. Esto justifica la preocupación de Buffett por su propio bolsillo y el de sus socios. Veamos por qué. ¿Por qué está preocupado Warren Buffett? El fondo de cobertura de Buffett tiene una importante exposición a algunos de los disparadores de la inflación, como las materias primas. Tomemos, por ejemplo, a Clayton, la constructora más grande de Estados Unidos, la que Buffett tiene en su cartera junto a otras que también están entre las más importantes del sector. Bien, el 20% del precio de una casa se debe a los tablones de madera usados en su construcción, y esta materia prima, junto al acero y el cemento, está aumentando exponencialmente de precio. En el caso del acero, el aumento es diario, lo que llevó a Buffett a decir que la economía está al rojo vivo. Ejemplos como este se repiten en otros commodities, como el cobre o el maíz, lo cual afecta a todas las cadenas de suministro. Por eso mismo, Clayton y todas las constructoras se ven obligadas a subir aceleradamente el precio de las casas que venden, y con ello aumenta más la inflación. Por si fuera poco, estos incrementos en las materias primas y en los bienes terminados también impulsan aumentos en los sueldos, empujando aún más hacia arriba la inflación. Y este no es un fenómeno exclusivamente estadounidense, porque las cadenas de suministro son globales. Así que los precios al alza en Estados Unidos obligan a que empresas de todo el planeta también aumenten sus precios. Lo que sí parece ser norteamericano, aunque también es un comportamiento chino, es la disposición de los consumidores de ese país a pagar más, incluso a esperar semanas por productos que escasean, aunque su precio final sea más alto. Como habrás adivinado, esta disposición se debe al dinero que ha puesto en sus bolsillos la Fed. Nada otorga más seguridad al consumidor de cara al futuro que tener un pequeño fajo de billetes de $100 en el bolsillo cortesía del tío Sam. Hasta aquí te hemos explicado qué es lo que tiene preocupado a Warren Buffett. Ahora bien, veamos cómo se defiende de la amenaza el mejor inversionista de la historia, próximo a cumplir 91 años. Berkshire Hathaway, en el año cero de crisis sanitaria. Aparte de bromear sobre la juventud de su amigo y socio Charlie Munger, de 97 años, en esa misma reunión de accionistas, de acuerdo con el Financial Times, Buffett indicaba que el beneficio de su portafolio había sido de $12,000 millones. Esta significativa ganancia, que corresponde solo al primer cuatrimestre, se debe principalmente al rendimiento de la división de seguros. Una reseña de The Wall Street Journal apunta que el beneficio para las acciones clase A, las que posee Buffett, alcanzó los $7,638 millones. Esto lo pone a la cabeza de los fondos de cobertura, luego de sus pérdidas de $49,700 millones de hace un año, según el mismo reporte. La conclusión es obvia: Buffett consiguió un beneficio espectacular aún durante la crisis. Sin embargo, hay una sombra que podría empañar ese desempeño debido a que la compañía ya está siendo afectada por la presión inflacionaria, lo que ha obligado a algunas de sus divisiones a aumentar precios. Esto es algo que refleja una paradoja. El mismo oráculo de Omaha no dejó de reconocer que había sido una recesión inusual, porque a algunos negocios les estaba yendo muy bien en ciertos segmentos de la economía. Algunas cifras confirman esta bonanza parcial. Para el Financial Times, el ingreso de los hogares había alcanzado en marzo su nivel más alto en la historia desde que se llevan registros. Hablamos de una economía contradictoria, donde las bolsas no son el reflejo de la economía real y donde la inflación podría afectar la recuperación, con la que Buffett tiene que conseguir los mejores retornos para sus accionistas. Lo que ha hecho y lo que hará este año al frente de Berkshire Hathaway puede darnos una pista de la forma en la que capoteó el temporal desde el año pasado. ¿Cómo enfrentará Berkshire Hathaway la inflación? El año pasado, la gestión de Buffett, al frente de su fondo de cobertura, sufrió severos cuestionamientos por un primer semestre casi inactivo y por su negativa a comprar compañías, pese a que otros administradores de capital pusieron su dinero a circular. Llama la atención cómo el fondo no aprovechó los precios bajos para hacer ninguna compra a pesar de que disponía de $150,000 millones para ello. Al respecto, el casi centenario Charlie Munger, quien también es vicepresidente de Berkshire Hathaway, dijo:
Habría sido una locura hacer adquisiciones en el momento más duro de la crisis. Durante su entrega de cuentas del primer periodo del 2021, Buffett advirtió que su fondo retomará este año la competencia por hacer adquisiciones, un tema que ya ha estado presente en otras reuniones de accionistas. Porque en una muestra de lo serio de su advertencia sobre la inflación, Berkshire Hathaway ha comenzado a hacer movimientos para defenderse de la subida de los precios. Al hacerlo, se une a otras compañías que están haciendo lo mismo. Basta seguir a Procter & Gamble, Whirlpool o Kimberly-Clark, las cuales comenzarán a subir los precios de sus productos entre junio y septiembre. Las posibles compras de Berkshire Hathaway no incluirán las llamadas compañías con propósitos especiales de adquisición, SPAC, por sus siglas en inglés, que son una de las compañías más calientes del mercado hoy y que se les denomina corporaciones de maletín, puesto que esperan una OPI para luego hacerse de algún negocio en marcha. Sobre las SPACs, Munger dijo: son un error moral, no solo es estúpido, invertir en ellas es vergonzoso. Fin de la cita. Otra parte de las recientes críticas a la gestión de Buffett tuvo que ver con su decisión de vender sus acciones de aerolíneas y de reducir su posición en ciertos bancos. Como tal vez sabes, las aerolíneas disfrutarían de un repunte luego de los rescates gubernamentales que las salvaron de la bancarrota el año pasado. Buffett se defendió de estas críticas, diciendo que las compañías aéreas jamás habrían sido rescatadas si se mantuvieran en la cartera de Berkshire Hathaway. Pero además, la venta de las acciones de las aerolíneas refleja la postura de Buffett sobre sus previsiones a largo plazo del negocio de los viajes, las que no son promisorias. Sin embargo, Buffett no pretende saberlo todo y reconoció que vender algunas acciones de Apple fue un error del que le había advertido Munger. Aún así, la compañía de Cupertino sigue siendo la mayor inversión individual del oráculo de Omaha. La mordaz crítica de ambas eminencias se concentró en las aplicaciones de trading como Robinhood, en auge durante el último año. Para ellos, estas aplicaciones toman ventaja de la debilidad por los juegos de azar de la sociedad, algo censurable. Sobre la negativa del fondo de cobertura a involucrarse en el mercado de las criptomonedas, en este momento en el que su valor bate récords, la posición de Munger lo dice todo. El vicepresidente de Berkshire Hathaway dijo esto sobre el Bitcoin: odio el éxito del Bitcoin. No le doy la bienvenida a una moneda que es tan útil para secuestradores, extorsionadores y otros delincuentes por el estilo. Pero eso no fue todo. Luego agregó: debo decir modestamente que creo que todo el asunto del Bitcoin es desagradable y contrario a la civilización. Sobra decir que de momento no veremos a Berkshire Hathaway siguiendo el furor de Elon Musk por el Bitcoin. Solo el tiempo dirá cuál de las dos apuestas tiene sentido. Entonces, la receta de Buffett contra la inflación es simple: subir precios, comprar compañías atractivas y no invertir en negocios riesgosos. Básicamente, será el mismo Warren de antes de la crisis disruptiva del 2020. Ahora bien, si en el fondo Buffett está proponiendo lo mismo antes que después de la crisis sanitaria para enfrentar los desafíos económicos, empezando por la inflación, tal vez te preguntarás, ¿por qué hay que oírlo? ¿Por qué hay que prestar atención a Warren Buffett? Lo primero que debes considerar es el abanico de inversiones que acoge Buffett en su fondo de cobertura. Berkshire Hathaway tiene grandes posiciones en corporaciones de hardware, seguros, trenes y ferrovías, instalaciones industriales, manufactura, minoristas y automotores. Todo esto sin incluir banca, petróleo y acciones bursátiles. Según The Wall Street Journal, esa diversidad en las operaciones le otorga a Buffett una posición única para analizar el estado de la economía en general y el de los mercados en particular. Pero hay mucho más. Buffett nunca ha sido un especulador dispuesto a sacar ganancias del mercado como si no hubiera un mañana. De hecho, su fondo de cobertura es más una empresa holding o tenedora de títulos, un vehículo de inversión a largo plazo. De ahí que una de las reglas para invertir de Berkshire Hathaway sea hacerlo en negocios que se consideran que puedan pasar la prueba del tiempo. Ya lo decía en esa reunión de principios de mayo, cuando recordaba que desde hace un siglo quedó claro que la industria automotriz sería el negocio del futuro. Aún así, 2.000 compañías del sector han desaparecido. Hechos como ese le otorgan perspectiva histórica. A eso se debe su negativa a poner su dinero en negocios como las criptomonedas o a las aplicaciones de trading, en las que otros invierten ávidamente. La sabiduría financiera que posee Warren Buffett se refleja en que, durante todo 2020, empleó sus declaraciones públicas para enfatizar la habilidad de la economía para retomar el crecimiento luego de la debacle. Ahora, en 2021, es uno de los hombres más ricos del mundo quien manifiesta públicamente que no tiene problemas con la subida de impuestos corporativos que ha planteado la administración Biden. The Wall Street Journal lo cita diciendo que
99.7% de su patrimonio irá a la filantropía o al gobierno federal. Preferiría que fuese a la filantropía, pero si el gobierno federal se lo queda todo, no me molestaría. Tal vez por eso su advertencia sobre la inflación que comienza a recalentar la economía estadounidense sea producto de su preocupación por el futuro, o al menos del futuro de sus accionistas, porque hay otro calentamiento que parece importarle menos. En esa reunión de mayo hubo una propuesta para hacer a la compañía ecológicamente más responsable de cara al calentamiento global. Bien, a pesar del apoyo de algunos inversionistas importantes, al final, la propuesta no pasó. Después de todo, su clarividencia parece ser más que nada el resultado de aplicar su sentido común a la economía. Eso, contar con el consejo de Charlie Munger, quien, a pesar de su falta de suavidad al declarar, entiende como nadie el negocio de invertir. Son cosas que se ponen de manifiesto en esa reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, cuando Buffett advertía que hemos visto suceder algunas cosas extrañas en el mundo durante los últimos 15 meses. La verdad es que esto ya lo sabíamos, a fin de cuentas, todos experimentamos la crisis de una manera u otra. Por eso, lo importante es la previsión que hace Buffett cuando expresa: debemos estar al tanto de que cosas aún más extrañas sucederán en el futuro. Ahí está la advertencia del oráculo de Omaha, una que no deberían desoír los responsables de la economía. Cuando le pidieron a Buffett y a Munger que reflexionaran sobre las lecciones del año pasado, Munger respondió: si no estás un poco confundido con lo que está pasando, es que no lo entiendes. Estamos en aguas desconocidas. Bien, después de ver este video esperamos que no tengas tanta confusión como los mejores inversionistas de la historia. Y quizás aquí valga a mencionar el adagio que dice: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. ¿Cómo esperas salvaguardarte ante una inflación desatada de la primera economía del mundo? Sé, para nuestra comunidad de suscriptores, un pequeño oráculo del Internet. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Warren Buffett encendió las alarmas sobre la inflación en 2021. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.